mi suegra me envió un mensaje. El viernes a las 14 con el notario, firmas los documentos para vender tu finca. Ya he recibido la señal. Al llegar al notario con los compradores para la transacción, mi suegra se quedó paralizada con la boca abierta. Paloma Martínez Hernández, con apenas 32 años, tenía lo que muchos tardaban años en conseguir, un apartamento de una habitación en una zona decente, trabajo fijo como editora en una editorial y una estabilidad relativa. El edificio de 5 plantas de ladrillo rojo, en las afueras de la ciudad, no aspiraba a ser vivienda de lujo, pero era un nido acogedor que Paloma había arreglado con especial esmero. Cada detalle del interior, desde las cortinas blancas hasta las estanterías hechas a medida, estaba cuidadosamente elegido y querido. El apartamento lo había heredado de su abuela. La anciana, que había trabajado toda su vida en una fábrica, había traspasado la propiedad a su nieta un año antes de morir. «Necesitas un rincón propio, cariño», decía, acariciando la cabeza de Paloma. «En esta vida, lo único que vale es lo que es tuyo». Sin embargo, tras conocer a Mateo, el concepto de lo suyo empezó a diluirse para Paloma. Aquel programador alto, de ojos amables y la costumbre de juguetear distraídamente con el lóbulo de su oreja mientras hablaba, le pareció el indicado. Su romance avanzó con rapidez. A los 6 meses Mateo se mudó con Paloma, y 3 meses después se casaron. «Ya verás que te va a caer bien mi madre», le aseguraba Mateo la víspera de la presentación. «Es una mujer estupenda, solo que un poco peculiar». Peculiar era decir poco. Dolores Carmen Vázquez resultó ser una mujer de proporciones imponentes, voz autoritaria y mirada aguda con la que inspeccionó minuciosamente el apartamento desde la primera visita. «Veamos», dijo, pasando el dedo por una estantería. «Pequeño, claro, pero se puede vivir. Habría que cambiar ese papel pintado y arreglar bien el baño». Paloma solo sonrió, pensando que la incomodidad del primer encuentro pronto pasaría. Se equivocaba. La primera invasión llegó 2 semanas después de la boda. Era un jueves cualquiera. Paloma regresó temprano del trabajo, con la ilusión de disfrutar una tarde tranquila con un libro nuevo. Pero en lugar de silencio, la recibió un bullicio de voces. En su apartamento estaban Dolores Carmen, 2 señoras mayores y un hombre canoso con un gran bigote. «Aquí está nuestra anfitriona», exclamó la suegra alegremente, sin levantarse de la mesa repleta de ensaladas y botellas. «Mira, esta es Conchita, mi prima. Esta es Rosario, una amiga del trabajo. Y este es don Eduardo, mi vecino. Hoy es su cumpleaños. Pensamos celebrarlo aquí». Paloma se quedó paralizada en el recibidor, con el bolso en la mano, sin poder creer lo que veía. En su mantel color cereza había platos desconocidos que claramente había traído su suegra, y en la cocina algo chisporroteaba y hervía. ¿Pero por qué? Empezó a preguntar, pero Dolores Carmen la interrumpió. Mateito dijo que hoy trabajaba hasta tarde, y yo pensé, ¿para qué desperdiciar el espacio? Este piso es luminoso, espacioso, y a la familia no se le niega hospitalidad. Don Eduardo sonrió con culpabilidad, mostrando un diente de oro, y las mujeres asintieron al unísono, como si hubieran ensayado el gesto de antemano. «Ya calentamos las empanadas y cortamos las ensaladitas. Anda, pasa, ¿qué haces parada en la puerta?», dijo Dolores Carmen, dando unas palmaditas en la silla junto a ella. Esa noche fue la primera, pero ni de lejos la última. Poco a poco, el piso de Paloma se fue convirtiendo en una sucursal de la hospitalaria casa de Dolores Carmen. Al principio una vez al mes, luego una vez por semana, y finalmente sin ningún tipo de horario, la suegra traía consigo a familiares, amigas o antiguas compañeras de trabajo. Se instalaban en la sala, comentaban con alboroto las últimas noticias, se reían a carcajadas y dejaban tras de sí montañas de platos sin lavar. «Mateo, ¿no crees que deberías hablar con tu madre?», preguntó con cautela Paloma después de otra cena improvisada, mientras la pila de platos se acumulaba en el fregadero.
Podría al menos avisar con antelación cuando vaya a traer invitados. Mateo suspiró, se rascó la nuca y le sonrió con culpabilidad. Palomita, ¿qué quieres que haga? Es una señora mayor, necesita compañía. Su piso es pequeño, estrecho, y aquí, hizo un gesto abarcando el espacio, hay amplitud. No lo hace con mala intención. No se trata de intención, sino de respeto básico, intentó explicarle Paloma. Yo llego a casa y me encuentro con desconocidos. Hurgan en mis cosas, usan mi vajilla. Nuestra vajilla, la corrigió suavemente Mateo. Ahora somos familia. Paloma guardó silencio. No tenía cómo rebatirlo. Formalmente, tenía razón, eran una familia. Solo que a esa familia venía incluido todo un clan de Dolores Carmen, del que nadie le había advertido. Poco a poco, las invasiones de la suegra se volvieron más descaradas. Un día, al volver del trabajo, Paloma descubrió que su blusa favorita, color azul mar, había desaparecido del armario. Era una prenda costosa, comprada con su primer bono, de corte perfecto y diseño original. Mateo, ¿no has visto mi blusa azul? Le preguntó a su marido, que estaba tirado en el sofá con la tablet. ¿Cuál? Respondió distraído sin apartar la vista de la pantalla. Esa, la del bordado en el cuello. Quería ponérmela mañana para la reunión con el editor. Mateo se encogió de hombros. Ni idea. ¿No estará en la colada? Pero la blusa no estaba ni en la colada, ni en la secadora, ni en otro armario. Simplemente había desaparecido. Una semana después, Paloma tuvo su respuesta cuando Dolores Carmen apareció en otra de sus meriendas dominicales con la dichosa blusa puesta que amenazaba con reventar por las costuras, incapaz de ajustarse a sus generosas formas. ¡Ay, qué bien le queda!, logró decir Paloma, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervirle por dentro. Sí. Sonrió complacida Dolores Carmen, acomodándose el cuello de la blusa. Mateito dijo que tú ya no te la ponías. Y justo se viene el aniversario de una amiga. Hay que ir bien presentada. Paloma dirigió la mirada a su marido. Él examinaba con gran atención el contenido de su taza, como si dentro flotara algo de lo más fascinante. Podrían haber preguntado, dijo Paloma en voz baja. Con gusto la habría prestado. ¿Y para qué preguntar?, respondió la suegra, haciendo un gesto con la mano. En la familia todo es de todos. ¿Verdad que sí, Mateito? Y eso se convirtió en una regla no escrita. Las cosas de Paloma empezaron a migrar al armario de Dolores Carmen, para luego volver arrugadas, impregnadas con perfumes ajenos, o directamente no volver nunca. Vestidos, faldas, blusas, pañuelos, la suegra se probaba la juventud ajena sin darse cuenta de lo ridícula que se veía usando ropa hecha para una mujer el doble de joven y el triple de delgada. Pero lo que más dolió a Paloma no fue eso. A finales de mes, revisando el presupuesto familiar, encontró una transferencia regular de 20,000 pesos a una cuenta desconocida. ¿Esto qué es?, le preguntó a Mateo, señalando el extracto bancario. Su esposo pareció incómodo. Bueno, es para mi mamá. Ya sabes que su pensión es muy baja. Pero no hablamos de este gasto, dijo Paloma, confundida. Y no es poco dinero. No pensé que hiciera falta discutirlo, replicó Mateo, con un tono de irritación en la voz. Es mi madre. Tengo la obligación de ayudarla. Por supuesto, asintió rápidamente Paloma. Solo que me gustaría saberlo con antelación. Estamos planeando la reforma, estamos ahorrando. ¿Ahora tengo que pedirte permiso para ayudar a mi propia madre?, estalló Mateo. Ese dinero lo gané yo. Nuestro dinero, lo corrigió Paloma en voz baja. Ahora somos familia. Mateo bajó la cabeza y se pasó la mano por la cara. Perdón. Es solo que, ella me crió sola, lo dio todo por mí. No puedo dejarla desamparada.
Paloma abrazó a su marido, apoyando el rostro en su hombro. Lo comprendía, de verdad lo comprendía. Pero con cada día que pasaba, sentía con más fuerza que en su pequeña familia ella era la extra. Una pista de aterrizaje de emergencia para el hijito querido, que debía sentirse agradecido por haber sido aceptado en su propia casa. Y esa casa, su casa, poco a poco se convertía en el territorio de Dolores Carmen. El clímax llegó un domingo, cuando Paloma volvió de la librería y descubrió en su apartamento no solo a unos invitados, sino a todo un consejo familiar. Sentados alrededor de la mesa estaban Dolores Carmen, su hermana con el marido, dos hombres desconocidos para Paloma y Mateo, con el rostro tenso. «Y aquí está nuestra anfitriona», exclamó la suegra con una alegría forzada. «Pasa, Palomita. Justo estamos decidiendo tu destino». «¿Mi destino?», repitió Paloma, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Claro que sí», respondió Dolores Carmen con una amplia sonrisa. «Siéntate, te sirvo un cafecito». Le estaba diciendo a Mateito, el pisito está bien, pero queda chico para una familia. Ya es hora de tener hijos. ¿Y dónde los van a meter? Mire al señor Morales, asintió hacia uno de los desconocidos, es un agente inmobiliario con experiencia. Dice que podrían vender su piso de una habitación y, con un poco más, comprar uno de dos. ¿Y ese poco más, de dónde? Pues yo también vendo mi apartamento de una habitación, me mudo con ustedes, cuido a los nietos y el dinero sirve para el nuevo piso. ¿No es ideal para todos? Paloma sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Miró a Mateo, esperando que se echara a reír y dijera que era una broma. Pero su marido solo le dedicó una sonrisa culpable. «Mamá, dijimos que primero lo hablaríamos con Paloma». «¿Y qué hay que hablar?», interrumpió Dolores Carmen. «La decisión es evidente, es mejor para todos. Ya hasta busqué opciones de departamentos, mira», señaló una pila de impresiones en la mesa de centro. Paloma se dejó caer lentamente en una silla. Solo una idea le daba vueltas en la cabeza, la abuela tenía razón. En esta vida, solo lo tuyo tiene valor. Y creo que ya no tengo nada mío. Mientras tanto, Dolores Carmen seguía pintando coloridas perspectivas de su futura convivencia. Y con cada palabra suya, Paloma lo entendía con más claridad, esto era solo el comienzo. Y si no detenía a esa mujer ahora, muy pronto perdería no solo el apartamento, sino los últimos restos de su autoestima. La mañana amaneció fría y húmeda. Afuera lloviznaba, y en el interior del piso de Paloma reinaba la misma atmósfera gris y espesa. Después del consejo familiar de la noche anterior, le costó conciliar el sueño, dando vueltas en el borde de la cama y escuchando la respiración tranquila de su marido. Mateo se durmió enseguida, como si esa absurda propuesta de vender su piso y que Dolores Carmen se mudara con ellos nunca hubiera existido. Paloma se levantó antes de lo habitual, se preparó un café bien cargado y se sentó junto a la ventana. El cristal se empañaba con su aliento. También se había empañado la frontera entre su espacio personal y las intromisiones de su suegra, borrosa, indefinida, casi inexistente. Se oyó el clic de la cerradura del baño. Mateo estaba despierto. Minutos después apareció en la cocina, estirándose y bostezando. «¿Qué haces tan temprano?», preguntó, acercándose a la cafetera. Paloma dio un sorbo antes de contestar. «Estaba pensando en lo de ayer». «Mateo, ¿tu madre realmente propone vender mi apartamento?». «Nuestro apartamento», la corrigió automáticamente y Paloma frunció el ceño. Esa corrección no era nueva y cada vez le molestaba más. «Vale, nuestro. ¿Pero de verdad crees que debemos venderlo para que tu madre se mude con nosotros?». Mateo se encogió de hombros. «Tiene sentido. En lugar de 2 estudios, una vivienda grande. Mamá tendrá donde estar cuando sea más mayor y nos puede ayudar con los niños cuando lleguen. ¿Y tú me has preguntado si quiero que tu madre cuide a nuestros hijos futuros?».
Paloma dejó la taza sobre la mesa con tal fuerza que el café se derramó sobre el mantel. Ni siquiera me preguntó. Simplemente invitó al agente inmobiliario y a toda su parentela para presionarme. Palomita, no exageres, Mateo se frotó las sienes. Mamá solo quiere lo mejor. No está imponiendo nada. ¿No está imponiendo nada? Paloma soltó una risa amarga. Entonces, ¿cómo llamas eso de traer ya los folletos de los pisos y decir que está decidiendo mi destino? Mateo suspiró, visiblemente incómodo y sin ganas de discutir. No hablemos de eso ahora. Hoy tengo una presentación importante. No quiero salir de casa con mal humor. Se alistó rápidamente y se fue, dejando a Paloma sola con su enfado contenido y una mancha de café en el mantel. Justo esa mancha estaba frotando con rabia cuando sonó el timbre. En la puerta estaba Dolores Carmen, con una gran bolsa en la mano. «Buenos días, Palomita», entonó alegremente mientras se colaba en el piso. Me quedé pensando, ayer no terminamos de hablar. Traje más opciones de pisos, muy buenas. Paloma apretó los dientes. Dolores, salgo al trabajo en 15 minutos. Es rapidito. Ya estaba desplegando las impresiones brillantes sobre la mesa. Mira esta belleza, un piso de 2 habitaciones en Las Condes, con reforma hecha y cocina amplia. Y este otro en Providencia. No voy a vender mi apartamento, dijo Paloma con firmeza, apilando los folletos. Y Mateo y yo no hemos hablado de mudarnos. Dolores Carmen se quedó un segundo inmóvil. Luego, su rostro adoptó esa expresión dulcemente condescendiente que Paloma tanto detestaba. Ay, mi niña, tú no sabes lo que te conviene. Ya sabes, mejor apretados que disgustados, pero ¿cómo van a criar una familia aquí? Yo les ayudo con los bebés. Experiencia no me falta. Su mirada recorrió la figura de Paloma y se detuvo en su abdomen, como buscando señales de embarazo. Gracias por la preocupación, pero ya decidiremos nosotros cuándo y a dónde mudarnos, respondió Paloma, haciendo un esfuerzo por sonar educada. Y ahora, de verdad, tengo que irme. Está bien, Dolores Carmen negó con la cabeza. Solo quería revisar unas cositas mías. Dejé algunas cosas en el dormitorio la última vez, ¿puedo? Sin esperar respuesta, se dirigió al dormitorio de Paloma y Mateo. Con los puños apretados, Paloma fue tras ella. Su suegra ya había abierto el armario y rebuscaba entre la ropa, desplazando sin miramientos las blusas y vestidos cuidadosamente doblados. «Aquí están mis blusitas», exclamó, sacando un montón de prendas, entre las que Paloma reconoció con horror su vestido beige y la blusa de seda que llevaba semanas buscando. «Ese es mi vestido», dijo Paloma, señalando la tela beige. «Sí». Dolores Carmen puso cara de sorpresa. «Pues Mateito me dijo que ya no lo usabas. Me lo probé y se me olvidó devolverlo. Tómalo, claro, si lo necesitas». Se lo tendió con desgano, el vestido ya tenía marcas de estiramiento por el uso de una talla incorrecta. ¿Y la blusa también?, preguntó Paloma, apuntando a la prenda de seda, ahora completamente arrugada. ¿Esta? Dolores Carmen se la llevó al pecho. Me queda divina. Mañana es el cumpleaños de una amiga. La quería usar especialmente. ¿No te importa? Te la devuelvo después. Paloma sintió cómo la rabia le hervía por dentro. Ya iba a hablar cuando sonó el teléfono en su bolso. Era una colega, recordándole una reunión importante por la mañana. Tengo que irme, dijo Paloma, quitándole el vestido de las manos. Y la blusa, por favor, devuélvala después del cumpleaños en el mismo estado en que la tomó. Dolores Carmen le sonrió condescendientemente. Claro, hijita. Tú ve tranquila, yo me quedo un rato más. Quizás encuentro algo más mío por aquí. Durante todo el día, Paloma no pudo concentrarse en el trabajo. Imaginaba a su suegra hurgando en sus cosas, probándose su ropa,
leyendo sus notas personales. Al atardecer, el dolor de cabeza era tan fuerte que su jefe la dejó ir antes, con una mirada de compasión. No tenía ganas de volver a casa. Pasó un largo rato caminando por el parque forestal, intentando aclarar su mente. Cuando finalmente entró al apartamento, lo primero que vio fueron los armarios abiertos y la ropa desordenada. Dolores Carmen estaba sentada en el sillón frente al televisor, cómodamente instalada con una taza de té y galletas. Llevaba puesta otra blusa de paloma, crema con encaje. «Aquí está nuestra trabajadora», sonrió la suegra. «Estuve ordenando un poquito. Espero que no te moleste. ¿Quieres un tecito?». Paloma pasó en silencio al dormitorio. Su armario estaba patas arriba, la ropa amontonada, varias blusas y vestidos habían desaparecido. Sobre el tocador, la caja de joyas estaba abierta y Paloma notó de inmediato que faltaba la pulsera de plata que le había regalado su abuela. «¿Dónde está mi pulsera?», preguntó al volver al salón. «¿Qué pulsera?», parpadeó Dolores Carmen, fingiendo no entender. «La de plata, con un dije en forma de luna. Estaba en la cajita». «Ah, ¿esa?». Se remangó para mostrar en su muñeca la pulsera. «¿No es preciosa?». «Me la probé y me quedó tan bien, y va de maravilla con mis pendientes». «Quítesela», dijo Paloma con voz baja pero firme. «Es un regalo de mi abuela, algo muy personal». «Ay, qué tacaña eres», hizo un puchero Dolores Carmen. «En la familia todo debería ser compartido. Solo la tomé prestada un rato». «Quítesela. Ahora mismo». Algo en el tono de Paloma hizo que su suegra obedeciera. De mala gana, se quitó la pulsera y se la entregó. «Y devuélvame también el resto de mis cosas», añadió Paloma, guardando la pulsera en el bolsillo. «Pero si no he tomado nada», se ofendió Dolores Carmen. «Solo esta blusita, que me probé». «Toma». Empezó a desabotonarse en pleno salón, claramente dispuesta a quedarse en sostén. «No hace falta», la detuvo Paloma. «Solo devuélvalas mañana. Y por favor, la próxima vez pida permiso antes de tomar algo mío». «Qué delicada eres», exclamó Dolores Carmen. «Mateito nunca fue tan tacaño, siempre compartía con su mamita». «Porque usted no le dejaba otra opción», se le escapó a Paloma. La suegra se irguió de golpe, con el rostro endurecido. «¿Qué dijiste? ¿Estás insinuando que soy una mala madre?». «No», Paloma respiró hondo. «Solo le pido que respete mis límites. Este es mi apartamento, mis cosas. Si necesita algo, solo pregunte». «Siempre tan egoísta», apretó los labios Dolores Carmen. «Todo es mío, mío. Pero cuando te casaste, decías otras cosas, somos familia, lo compartimos todo. Yo le dediqué la vida a Mateito, lo crié sola, pasé hambre y desvelo. Y ahora una cualquiera me va a decir qué hacer». Agarró su bolso y se dirigió a la puerta, chocando con un florero. Este tambaleó, pero no cayó. «Y dile a tu marido que su madre llora por tu mezquindad», gritó antes de dar un portazo. Paloma se dejó caer lentamente en el sofá, sintiendo un vacío extraño. Sabía que esa noche Mateo llegaría con cara de ofendido, dispuesto a reprocharle por haber herido a su madre. Y otra vez ella tendría que justificarse, explicar lo obvio y sentirse culpable. Un círculo vicioso del que parecía no haber salida. El teléfono vibró en su bolso. Era su amiga Isabel. «Hola. ¿Qué te parece si escapamos el fin de semana a la finca?», preguntó con entusiasmo. «Un asado, aire puro, nada del estrés de la ciudad». «¿A la finca?». Paloma se quedó pensativa. Casi había olvidado ese terreno en las afueras, heredado también de sus abuelos, una casita pequeña a 50 kilómetros de la ciudad, un huerto de manzanos, un estanque diminuto con carpas. «¿Sabes? Es una idea excelente. Hace mucho que no voy».
Perfecto. Se alegró Isabel. El sábado salimos temprano. Lleva a Mateo, será divertido. Después de hablar con su amiga, Paloma sintió una oleada de energía. La finca, un lugar que su suegra aún no había tenido oportunidad de marcar como suyo. Un pequeño refugio de libertad, donde aún se podía respirar con tranquilidad. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Por la noche, cuando Mateo regresó del trabajo, estaba visiblemente molesto y callado. Finalmente, después de cenar, dijo: «Llamó mi madre. Dijo que la echaste». Paloma negó con la cabeza. «No la eché. Solo le pedí que no tomara mis cosas sin preguntar». Lloró. Mateo miraba hacia otro lado, evitando su mirada. «Dijo que la llamaste ladrona». «¿Qué?». Paloma no podía creer lo que oía. «Jamás dije eso». Mateo se llevó la pulsera que me regaló mi abuela, hurgó entre mis cosas y se llevó varias blusas. «Quizá no se da cuenta de que está haciendo algo mal», suspiró Mateo. Se crió en una familia numerosa, donde todo era compartido. Para ella es normal. Para mí no lo es, respondió Paloma en voz baja. Y ya me cansé de repetirlo una y otra vez. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Finalmente, Paloma dijo: «Vamos el fin de semana a la finca». Isabel nos invitó. Un asado, aire fresco. Nos vendría bien a los dos salir de la ciudad. El rostro de Mateo se iluminó. «Buena idea. Hace tiempo que quería conocer tu finca. Me hablaste mucho de ella». «Nuestra finca», corrigió Paloma con una leve ironía, y Mateo rió, sin notar el tono. «Cierto. Nuestra finca». La mañana del sábado amaneció soleada. Paloma y Mateo cargaron el auto con comida, sillas plegables y una pequeña parrilla. En el camino recogieron a Isabel y a su esposo Javier, y los cuatro salieron rumbo al campo. La finca los recibió con olor a manzanas y a pasto recién cortado. La casita era pequeña pero acogedora, 2 habitaciones, una veranda y una cocinita diminuta. Alrededor, un terreno de 600 metros cuadrados con árboles frutales y arbustos de grosellas. ¡Qué maravilla!, se maravillaba Isabel, paseando entre los manzanos. «Y la casa es tan linda. La construyeron mis abuelos», explicó Paloma con orgullo. «No es una mansión, pero me encanta». Mateo observaba el terreno con aire pensativo. «¿Sabes? Aquí se podría hacer una ampliación. O incluso tirar la casa vieja y construir una nueva más grande. El espacio da para eso». Paloma se tensó. «¿Para qué? A mí me gusta esta casa. Está llena de recuerdos». «Bueno, pensando en el futuro», se encogió de hombros Mateo. «Cuando tengamos hijos necesitaremos más espacio. Y mi madre también necesitará una habitación si empieza a venir con nosotros». Paloma se quedó inmóvil. Ahí estaba otra vez. Dolores Carmen, presente incluso a 50 kilómetros de distancia. «¿Tu madre sabe de la finca?», preguntó con cautela. «Claro», Mateo la miró sorprendido. «Se lo conté cuando tú me hablaste de ella. Incluso preguntó cuánto podría valer un terreno así». Un escalofrío recorrió la espalda de Paloma. Por supuesto. Dolores Carmen ya lo había calculado todo. Otra propiedad más de su nuera para incorporar. «Vamos a prender la parrilla», dijo alegre Javier, ajeno a la tensión entre los esposos. «Tengo un churrasco marinado espectacular». El resto del día pasó entre tareas agradables. Los hombres se encargaron del asado, las mujeres pusieron la mesa. Se rieron, comieron, lo pasaron bien. Paloma casi se olvidó de sus preocupaciones. Casi. Al volver, ya cerca de la ciudad, Mateo dijo: «Oye, estaba pensando, ¿y si invitamos a mi mamá el próximo fin de semana a la finca? Seguro le gustaría. Le encanta la naturaleza».
Paloma apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No estoy segura de que sea buena idea. ¿Por qué?, preguntó Mateo, desconcertado. Podrían conocerse mejor en un ambiente relajado. Tal vez eso ayude a mejorar la relación. Nuestra relación está bien, mintió Paloma. Solo que me gustaría que la finca siguiera siendo nuestro espacio. Solo para nosotros dos. Mateo guardó silencio unos segundos y luego dijo: Eres demasiado celosa con tu espacio, Paloma. Eso no es muy sano para una relación de pareja. Ella no respondió. Solo una idea giraba en su mente: si Dolores Carmen pisaba el terreno de la finca, ese lugar dejaría de ser un refugio. Se convertiría en otro campo de batalla en el que Paloma estaba condenada a perder. Al día siguiente, al volver del trabajo, Paloma encontró a Dolores Carmen en su apartamento. Su suegra estaba sentada en la mesa de la cocina, hojeando unos papeles. Al verla entrar, fingió que solo tomaba té. Buenas tardes, saludó Paloma con frialdad. ¿Qué hace usted aquí? Mateito me dio la llave de repuesto, respondió Dolores Carmen como si nada. Dijo que puedo venir cuando quiera. Ayer estuvieron en la finca, ¿no? ¿Qué tal? ¿Descansaron bien? Paloma notó que los papeles que su suegra guardó rápidamente en su bolso parecían documentos. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el bolso. Nada especial, sonrió Dolores Carmen. Solo unos recibos. Estaba pensando, tu finquita debe ser acogedora. Mateito dice que la casa es antigua, pero el terreno está bien. Sí, es muy bonito, respondió Paloma con cautela. Me gusta ir allí. ¿Nunca has pensado en venderlo?, preguntó como quien no quiere la cosa. Ahora la propiedad rural está muy bien valorada. Podría sacar buen dinero, comprar un piso más grande o usarlo para reformas. Paloma sintió un escalofrío. No, no tengo intención de vender la finca. Es un recuerdo de mis abuelos. Eres muy sentimental, negó con la cabeza Dolores Carmen. Pero te falta sentido práctico. ¿Qué ganancia da esa casucha? Solo gastas en mantenerla. Si la vendieras, tendrías menos preocupaciones y más capital. Gracias por el consejo, dijo Paloma, esforzándose por mantenerse serena. Pero no voy a vender la finca. Dolores Carmen se encogió de hombros. Como quieras. Solo piénsalo. Por cierto, le dije a Mateito que él podría encargarse de las reformas en la finca. Tiene manos de oro. La dejaría preciosa. Y luego, quién sabe, subiría el valor. Se levantó recogiendo sus cosas. Bueno, me voy, aún tengo cosas que hacer. Ah, tomé tu suéter rojo. Justo necesitaba uno así para la reunión con mis amigas. ¿No te importa? Y sin esperar respuesta, salió del apartamento, dejando a Paloma completamente descolocada. Por la noche, cuando Mateo volvió del trabajo, estalló la discusión. ¿Por qué le diste a tu madre las llaves de nuestro apartamento?, preguntó Paloma apenas él cruzó la puerta. ¿Y qué tiene de malo?, respondió Mateo, sorprendido. No es una extraña. Entra sin avisar, hurgando entre mis cosas, las toma sin permiso. Paloma sentía cómo crecía la ira en su interior. Y ahora ha empezado a hablar de vender la finca. Mi madre solo da consejos, suspiró Mateo, dejándose caer en una silla. Se preocupa por nosotros, quiere ayudar. ¿Ayudar? Paloma soltó una carcajada amarga. Quiere controlar cada aspecto de nuestra vida. Se apropia de mis cosas, invade mi casa. Ahora quiere quedarse con la finca. ¿Qué será lo próximo? Estás exagerando, negó Mateo. Además, tienes una obsesión con lo tuyo, mis cosas, mi casa. Somos una familia, Paloma. Todo es compartido. ¿Incluida tu madre?, preguntó ella con frialdad.
¿Ahora ella también tiene derecho igual sobre todo lo que tenemos? Mateo se encendió. No hables así de mi madre. Me crió sola, lo dio todo por mí, y tú estás actuando como una egoísta. Paloma sintió que las lágrimas le subían a la garganta. ¿Soy egoísta por no querer que una extraña se adueñe de mis cosas? ¿Por pedir un mínimo de respeto por mis límites? Mi madre no es una extraña, sentenció Mateo. Y si no puedes entender eso, tenemos un problema. Agarró su chaqueta y salió del apartamento dando un portazo. Paloma sabía a dónde iba, a casa de su madre, a quejarse de su insoportable esposa. Y Dolores Carmen lo escucharía, le acariciaría el cabello y le diría qué mujer tan horrible le había tocado. Por primera vez desde que estaban juntos, Paloma se preguntó si Mateo realmente la amaba, o si solo era una conveniencia, una esposa con piso propio, cena caliente y hogar ordenado. ¿Y qué pasaría si realmente se interponía entre él y su madre? La respuesta llegó días después, cuando Mateo regresó como si nada, con un montón de catálogos de materiales de construcción. Mira lo que traje. Vamos a elegir cómo reformar la finca. Mamá encontró un equipo buenísimo. Dice que en un mes está todo listo. Mateo, dijo Paloma con voz fría y decidida, yo no he dado mi consentimiento para reformar la finca. Y mucho menos he hablado de esto con tu madre. Ay, no seas terca, hizo un gesto con la mano. Tendremos una casa nueva y bonita en lugar de esa ruina. Mamá ya pensó todo, distribución, materiales. Nos ahorraremos un montón de tiempo. La tormenta estalló de pronto, transformando la tarde de verano en algo apocalíptico. El aguacero golpeaba las ventanas con furia, y cada relámpago proyectaba sombras extrañas en la habitación. Paloma estaba sentada en el alféizar, con las rodillas abrazadas, mirando cómo el agua corría por el vidrio. La electricidad se cortó hacía media hora, y el piso estaba sumido en una penumbra que solo se iluminaba por los rayos. Mateo se había ido hacía 3 días, después de otra pelea por la finca. Voy a quedarme en casa de mi madre hasta que entres en razón, dijo, antes de cerrar la puerta de un portazo. Llevó pocas cosas, un par de camisas y su cepillo de dientes. Como si quisiera demostrar que su ausencia era temporal, que su esposa rebelde pronto cedería y aceptaría las condiciones. El teléfono de Paloma vibró. Un mensaje de Isabel. ¿Cómo estás? ¿Quieres que vaya a verte? Todo bien, tecleó ella, solo hay tormenta, se fue la luz. No te preocupes. Pero, por supuesto, no se trataba de la tormenta. Isabel conocía la situación con Dolores Carmen y ya le había ofrecido a Paloma quedarse un tiempo en su casa, pero ella se negó. Huir significaría rendirse, y no quería hacerlo, menos ahora, cuando las apuestas eran tan altas. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, y Paloma se estremeció al ver sobre la mesa la foto tomada el día de su boda. Caras felices, esperanzas, planes. ¿Cuándo se torció todo? ¿O acaso desde el principio había una grieta, la dependencia de Mateo, su incapacidad de separarse de su madre? Paloma recordó. Dolores Carmen estaba presente en todas sus citas, si no físicamente, al menos en palabras. Mamá opina, mamá dice, mamá recomienda. Una vez Mateo incluso llamó a su madre desde el restaurante para preguntarle qué plato debía pedir. En aquel entonces, a Paloma le pareció un gesto tierno de cariño filial. Ahora entendía, fue la primera señal de alarma a la que decidió no prestar atención. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Quién podría llegar con ese aguacero? ¿Sería Mateo que volvía? Paloma tanteó el teléfono en la oscuridad, encendió la linterna y fue hacia la puerta. Al mirar por la mirilla, dio un paso atrás. Dolores Carmen estaba en el descansillo, acompañada por un hombre. Palomita. Ábreme. Soy yo. La voz de su suegra se imponía incluso sobre los truenos. Paloma dudó un instante, luego abrió solo con la cadena puesta. Buenas noches, Dolores.
¿Qué ocurre? ¡Qué descortesía! Negó con la cabeza Dolores Carmen, hablando con su acompañante. ¿Ve, señor Morales? Lo que le dije. Ni siquiera me deja pasar. El hombre, medio calvo, con barriga y mirada penetrante, carraspeó y extendió una tarjeta. Roberto Carlos Morales, agente inmobiliario. Teníamos una cita. No habíamos acordado nada, respondió Paloma con firmeza, ignorando la tarjeta. Dolores, si vino a ver a Mateo, no está. Está con usted. Ya lo sé, hizo un gesto con la mano. Venimos a verte a ti. ¿No querías vender la finca? Pues el señor Morales puede revisar los papeles, hacer la tasación. Es profesional, ya tiene compradores. Muy buena gente, por cierto. Paloma sintió un escalofrío. No pienso vender la finca. Ya se lo dije. Ay, niña, no seas tonta. Dolores Carmen intentó meter el pie en la rendija. Mateíto me lo contó todo. Lo hablaron y decidieron que era lo mejor. Una pareja joven necesita dinero. Yo no hablé nada de eso con Mateo, cortó Paloma. Y no es momento para visitas. No hay luz, y ya es tarde. El agente carraspeó. Verá, tenemos compradores interesados. Están dispuestos a dar una seña ahora mismo, 300.000 pesos. Es una buena suma, ¿no cree? ¿Seña? Paloma sintió que el frío le llegaba hasta el pecho. ¿Me está diciendo que ya tienen compradores para mi finca, que no tengo intención de vender? La finca de la hija de mi amiga la vendimos en una semana, comentó alegre Dolores Carmen. Y por muy buen precio. La tuya es una casucha, claro, pero el terreno vale. El señor Morales dice que se puede sacar 1 millón de pesos o más. Paloma miró a la gente. Sus ojos brillaban con avidez y su sonrisa profesional no desaparecía. Estaba claro que tenía experiencia con clientes difíciles. ¿Podría ver los documentos? Preguntó con voz melosa. Escritura, plano técnico. No, respondió Paloma con firmeza. No le mostraré ningún documento porque no pienso vender nada. Buenas noches. Intentó cerrar la puerta, pero Dolores Carmen se agarró del picaporte. Ay, no seas testaruda. Mateíto ya lo decidió. Los compradores vendrán mañana a las 2 a firmar. Sin mi consentimiento no se firmará nada, dijo Paloma. La finca es mía y solo yo decido sobre ella. Puede recibir la seña ahora mismo, el agente sacó un sobre del bolsillo. 300.000 pesos en efectivo. Firma el preacuerdo y el dinero es suyo. Paloma sintió náuseas. Todo parecía una pesadilla absurda. De verdad estaban allí para vender su propiedad sin su permiso. Llamaré a la policía si no se van, dijo con voz temblorosa por la rabia. Desagradecida. Estalló Dolores Carmen. Estamos tratando de ayudarte, de resolver tus problemas, y tú así. Se lo diré a Mateíto. Él sabe que su madre solo quiere lo mejor. Hágalo, dijo Paloma. Y dígale que no firmaré ningún documento para vender la finca. Nunca. Cerró la puerta de golpe, casi pillándole los dedos, y se apoyó contra la pared, sintiendo cómo le latía el corazón. Del otro lado aún se oían exclamaciones indignadas, pero pronto los pasos se alejaron. Paloma regresó a la ventana. La tormenta empezaba a amainar, pero dentro de ella se desataba una nueva. Dolores Carmen había cruzado todos los límites. Ya no solo invadía su vida, ahora quería controlar su propiedad. El teléfono sonó, era Mateo. ¿Por qué fuiste grosera con mi madre? Empezó desde la puerta. Solo quería ayudar. ¿Ayudar? Paloma rió amargamente. Vino con un agente inmobiliario a vender mi finca. La finca que no pienso vender. Nuestra finca, corrigió automáticamente Mateo. Y además, ya lo hablamos.
Esa casa vieja necesita reforma. Costará más de lo que vale. Es más lógico venderla. Nosotros no hablamos de eso, exclamó Paloma. Mencionaste reformas, sí, pero nunca la venta. Y mucho menos que tu madre trajera compradores y un agente inmobiliario a mis espaldas. No exageres, respondió Mateo con tono irritado. Mamá solo tomó la iniciativa. Encontró un buen agente, unos compradores serios. Están listos para dar una seña de 300,000 pesos. Son excelentes condiciones. No necesito su dinero, Paloma trató de hablar con calma. No voy a vender la finca. Punto. Eres insupportable, suspiró Mateo. Siempre complicas todo. Mamá tiene razón. Solo piensas en ti. ¿Y en quién piensa tu madre? Preguntó Paloma con dureza. ¿En nosotros o en cómo quedarse con otra parte de mis cosas? No te atrevas a hablar así de ella. Estalló Mateo. Ella ha hecho todo por mí, por nosotros. Y tú solo rechazas su ayuda. Eso no es ayuda, Mateo, dijo Paloma en voz baja. Es control. Y ya no lo soporto más. Del otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, Mateo dijo: ¿Sabes qué? Los compradores vendrán mañana a las 2. Yo mismo iré al trabajo, sacaré tus papeles del cajón de seguridad y los llevaré. Firmas el contrato, tomas la seña, y todos felices. No lo entiendes, Paloma sentía las lágrimas acercándose. No voy a vender la finca. No voy a firmar ningún documento. Es mi última palabra. Ya veremos, respondió Mateo fríamente y colgó. Paloma bajó el teléfono y se tapó el rostro con las manos. ¿De verdad su marido estaba dispuesto a vender su propiedad en contra de su voluntad? ¿Hasta dónde llegaba la influencia de Dolores Carmen? A la mañana siguiente, Paloma se despertó con la cabeza pesada. La tormenta había pasado, pero había dejado una sensación aplastante de que algo peor estaba por venir. El sol brillaba, los pájaros cantaban, pero dentro de ella todo era oscuro y tenso. Lo primero que hizo fue llamar al trabajo para pedir el día libre. No iba a poder concentrarse en la edición de textos con esa carga encima. Luego marcó el número de su amiga. Isabel, tengo un problema. Un gran problema. Una hora después, estaban sentadas en una cafetería cerca de la casa de Paloma. Tras escuchar todo, Isabel negó con la cabeza. Esto ya no es una simple disputa familiar. Es intento de fraude. Tu suegra quiere vender tu propiedad sin tu consentimiento. No sé qué hacer, admitió Paloma, revolviendo el café intacto. Mateo está ciego. No ve nada raro en que su madre trate de manejar lo que es mío. ¿Y los documentos de la finca los tienes tú o él? Preguntó Isabel. Él. Están en la caja fuerte de su oficina junto con otros papeles importantes, dijo Paloma con amargura. Me ofreció guardarlos allí para mayor seguridad. Dios mío. Isabel se mordió el labio. Entonces, teóricamente, puede llevar esos papeles a la reunión. Pero sin mi firma, la venta no puede realizarse, objetó Paloma. Si todo se hace legalmente, sí, asintió Isabel. Pero algo me dice que a tu suegra la legalidad no le preocupa demasiado. Paloma se estremeció. ¿De verdad sería capaz Dolores Carmen de llegar tan lejos? ¿Falsificar mi firma? ¿Engañar a los compradores? Tengo que contactarlos, dijo con decisión, advertirles que no voy a vender. El problema es que no sabes quiénes son, le recordó Isabel. Y Mateo y su madre no te darán esa información. Paloma lo pensó un momento. ¿Cómo encontrar a los compradores desconocidos? Espera, dijo de pronto. El agente. El rótulo. Me dio una tarjeta cuando se fue. Corrieron al apartamento de Paloma. La tarjeta seguía allí. Brillante, con letras doradas.
Roberto Carlos Morales. Servicios inmobiliarios de alto nivel, compra, venta, permuta de propiedades. Paloma marcó el número. Tras varios tonos, sonó una voz conocida. Agencia Inmobiliaria Llave Dorada. Morales al habla. Buenas tardes, señor Morales. Habla Paloma Martínez, la propietaria de la finca que usted vino a evaluar ayer. Una breve pausa, luego una voz cautelosa. Ah, sí, Paloma. Hernández, ¿puede ser? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero aclarar algo, dijo Paloma con firmeza. No tengo ninguna intención de vender mi finca. Usted vino ayer con mi suegra sin mi conocimiento ni autorización. No habrá ninguna transacción. Otra pausa, más larga esta vez. Verá, me dijeron que sí estaba interesada, pero que, bueno, que estaba nerviosa. Su esposo confirmó la intención de vender. La cita para cerrar el trato es hoy a las 2. Mi esposo no tiene derecho a disponer de esa propiedad, pronunció Paloma con claridad. La finca está a mi nombre. Solo yo puedo decidir sobre su venta. No he firmado nada, ni voy a firmar. Mire, ahora la voz de la gente sonaba molesta, tenemos clientes serios. Ya han entregado una seña. ¿Quién la entregó? Interrumpió Paloma rápidamente. ¿A quién? La familia García. La seña fue entregada a su suegra, Dolores Carmen, como representante. Ella dijo que era un negocio familiar y que gestionaba todo. Paloma sintió que todo giraba a su alrededor. Eso es mentira. No hay ningún negocio familiar y mi suegra no es mi representante. No tenía derecho a recibir dinero de su cliente. En la línea se hizo un silencio pesado. ¿Es consciente de lo que está diciendo?, dijo finalmente Morales. Es una acusación muy grave. Lo entiendo perfectamente, respondió Paloma, y le aconsejo a usted y a sus clientes que también entiendan la situación. No habrá ninguna venta. Y el dinero que mi suegra recibió de sus clientes fue obtenido mediante engaño. Me temo que tendremos que aclarar este asunto en persona, dijo el agente inmobiliario con frialdad. La espero hoy en la oficina. A las 2, como acordamos. Yo no acordé ninguna reunión, le recordó Paloma, y no voy a presentarme. Pero puede informar a sus clientes que deberían acudir a la policía. Mi suegra intentó vender una propiedad ajena. Eso es fraude. Colgó y miró a Isabel, que había escuchado toda la conversación. ¡Qué horror!, susurró su amiga. ¿De verdad aceptó el dinero por tu finca? 300,000 pesos, asintió Paloma. Me pregunto qué hizo con ellos. ¿Y qué importa eso ahora? Isabel tamborileaba nerviosa los dedos sobre la mesa. Lo importante es que cometió un delito. Tienes que denunciarla a los carabineros. Paloma se mordió el labio. La idea de presentar una denuncia contra su suegra le resultaba terrible. Significaba el fin definitivo con Mateo, la ruptura de la familia, el escándalo. Primero debo hablar con él, decidió, explicarle todo. Quizás entre en razón. ¿Y si no?, preguntó Isabel en voz baja. ¿Y si está de su lado? Esa pregunta quedó flotando en el aire cuando el teléfono sonó. Era Mateo. Sí, respondió Paloma con cautela. ¿Llamaste a la gente? La voz de Mateo era helada. ¿Le dijiste un montón de tonterías? Le dije la verdad, respondió Paloma con calma, que no pienso vender la finca y que tu madre no tenía derecho a recibir dinero de los compradores. Dios mío, eres tan terca. Estalló Mateo. Mamá lo hizo por nosotros. Encontró buenos compradores, recibió la seña. ¿Y qué hizo con ese dinero?, interrumpió Paloma. Pausa. Lo usó para arreglar su departamento, admitió Mateo a regañadientes. Pero es temporal. Cuando se venda la finca, todo se devuelve. Usó dinero ajeno, dijo Paloma despacio.
Dinero recibido por una propiedad que no le pertenece y que no está en venta. ¿Entiendes lo que significa? Deja el drama, dijo Mateo con cansancio. Firma hoy los papeles y todo se arregla. Es buen dinero. Sabes que la finca solo nos genera gastos. No voy a firmar, respondió Paloma con firmeza, ni me presentaré. Puedes decirle a tu madre que si no devuelve el dinero, iré a los carabineros. No lo harás, la voz de Mateo se volvió amenazante. No te atreverás. Sí me atreveré, dijo Paloma con calma. Porque es mi finca, y no permitiré que nadie la venda sin mi consentimiento. Ni siquiera tú. Colgó y se volvió hacia Isabel. Está completamente de su lado. Su amiga negó con la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Paloma respiró hondo. Lo que debía hacer hace tiempo. Vamos. Una hora después estaban en la oficina del investigador. El capitán Hernández, un hombre de unos 40 años con mirada atenta, escuchó la historia de Paloma mientras tomaba notas en su libreta. Entonces, resumió, su suegra, Dolores Carmen Vázquez, sin su conocimiento ni consentimiento, encontró compradores para su terreno rural, recibió de ellos una seña de 300.000 pesos y usó ese dinero para reformar su propio departamento. Hoy a las 14 se espera que usted firme el contrato de compraventa. Así es, asintió Paloma, pero no pienso vender la finca y nunca autoricé a nadie para negociar en mi nombre. ¿Tiene usted los documentos de la propiedad?, preguntó el investigador. Los tiene mi esposo, en una caja fuerte en su oficina, respondió Paloma. Él apoya a su madre. Hernández frunció el ceño. La situación es grave. En esencia, estamos hablando de un intento de estafa en gran escala. ¿Está usted dispuesta a presentar una denuncia formal? Paloma cerró los ojos por un segundo. Pasaron por su mente imágenes, ella y Mateo el día de su boda, su primera cita, momentos felices, y luego Dolores Carmen probándose su ropa, hurgando en sus cosas, planeando vender su finca. Aquella finca donde pasó su infancia, donde se sentaba en el regazo de su abuelo, donde su abuela le enseñó a preparar empanadas. Sí, dijo con firmeza. Estoy lista para denunciar. Necesitaremos testigos, continuó Hernández. El agente inmobiliario, los compradores. ¿Tiene sus contactos? Paloma le extendió la tarjeta de Morales. Solo del agente, pero él conoce a los compradores. Se trata de una familia de apellido García. Perfecto, asintió el investigador. Y una cosa más, tal vez tenga sentido montar una operación. Que la reunión se realice como estaba prevista, pero bajo nuestra supervisión. Los atraparemos en el acto. ¿Y si mi esposo lleva los documentos? ¿Podría su madre vender la finca? No sin su firma, negó con la cabeza Hernández. O tendrían que falsificarla, lo que agravaría aún más la situación. De cualquier forma, estaremos ahí. Paloma sintió un nudo en la garganta. Entiendo que Dolores Carmen puede ir a prisión por esto. En estas circunstancias, considerando la suma y la intención, es bastante probable, asintió Hernández. Es un delito grave. Isabel tomó la mano de Paloma. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿No hay otra salida? Paloma recordó todas las humillaciones que había tenido que soportar en los últimos meses, las constantes invasiones, el robo de sus cosas, los intentos de controlar cada aspecto de su vida. Y ahora, la última gota, el intento de vender el recuerdo de sus abuelos, lo último que le quedaba de ellos. Estoy segura, dijo con firmeza. El plan era simple, Paloma no acudiría a la reunión, como todos esperaban. En su lugar, estarían el capitán Hernández y 2 agentes encubiertos. El agente inmobiliario ya había sido advertido. Aceptó colaborar al comprender en qué se había metido. Los compradores, Sergio y María García, también estaban consternados al conocer la verdad. Creían estar haciendo un trato legal.
A la hora acordada, Paloma estaba en casa de Isabel, revisando el móvil con ansiedad. Su amiga había preparado té, pero se enfriaba intacto. Ambas guardaban silencio, sumidas en pensamientos inquietos. El teléfono sonó. Era Hernández. Todo salió según lo planeado, informó. Dolores Carmen Vázquez ha sido detenida en el acto mientras intentaba cometer un fraude. Su esposo también estaba presente, pero por ahora figura como testigo. ¿Y ahora qué?, preguntó Paloma, sintiendo un vacío extraño. Primero intentaremos una solución pacífica, explicó él. Si su suegra devuelve el dinero a los compradores y ofrece una disculpa oficial, es posible que el caso se resuelva con una multa o una pena condicional. Dado que es una suma relativamente pequeña y su primer delito, el juez podría ser indulgente. Paloma agradeció al investigador y colgó. Isabel la abrazó por los hombros. Hiciste lo correcto. Ella cruzó todos los límites. Lo sé, susurró Paloma, pero ¿por qué duele tanto? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mateo. ¿Estás satisfecha? Su voz temblaba de furia. Se llevaron a mi madre esposada. Como si fuera una criminal. Porque lo es, Mateo, respondió Paloma con cansancio. Intentó vender mi finca y obtuvo 300.000 pesos de forma ilegal. Hay una belleza extraña en la oficina del notario, esa atmósfera estéril y formal donde los destinos humanos se convierten en líneas ordenadas sobre papel con membrete. Dolores Carmen se sentía casi regia allí, con su nuevo traje color ciruela madura, su peinado impecable y una manicura hecha especialmente para la ocasión. Había llegado media hora antes de la cita para asegurarse de que todo estuviera listo. Son compradores muy serios, le decía al agente Morales, que tenía los documentos desplegados frente a él. Lo supe enseguida, gente decente. Tengo buen ojo para las personas. Se nota de inmediato quién es de fiar. Roberto Carlos asentía con cortesía profesional, aunque su mirada delataba cierta inquietud. Miró varias veces el reloj antes de decir. Es raro que Paloma se retrase. ¿Está segura de que vendrá? Claro que vendrá, respondió Dolores Carmen con una sonrisa satisfecha. Mateito habló con ella, la convenció de que esto es lo mejor para los dos. Es una tontita, como todos los jóvenes, le teme al cambio. Pero nosotros, su madre y su esposo, sabemos mejor que le conviene. El agente carraspeó. Pero el documento tiene que ser firmado por la propietaria. Por supuesto, asintió Dolores Carmen. Mateito traerá los papeles desde su oficina. Todo estará en orden. En ese momento se abrió la puerta y entraron los García, una mujer de unos 40 años con traje sobrio y su esposo, un hombre calvo con mirada cansada, como quien ha luchado mucho en la vida. Queridos, exclamó Dolores Carmen, corriendo a saludarlos con los brazos abiertos. ¡Qué gusto verlos! ¿Listos para convertirse en los dueños de una propiedad maravillosa? Los esposos intercambiaron una mirada. Listos, respondió Sergio García con cautela. Pero quisiéramos conocer, por fin, a la propietaria. No hemos tenido el gusto de hablar con Paloma. Ya viene, aseguró Dolores Carmen. Los jóvenes siempre llegan tarde. Yo siempre digo, la puntualidad es la cortesía de los reyes. Siéntense, ¿quieren un tecito? Los García declinaron y se sentaron. Dolores Carmen siguió parloteando sobre las virtudes del terreno, la tierra fértil, el aire limpio, los vecinos maravillosos. No mencionó, por supuesto, que la casa estaba a punto de caerse y que el pozo casi se había secado. Los 300.000 pesos de seña ya se usaron bien, dijo con orgullo. Compré materiales para renovar nuestro departamento. Ya era hora. Mi nuera no tiene sentido de hogar, no entiende la importancia del confort. Los esposos volvieron a mirarse, pero guardaron silencio. El reloj marcaba la 1:55 cuando se abrió la puerta.
Dolores Carmen sonrió, esperando ver a su hijo, pero en lugar de Mateo apareció un hombre con traje oscuro y rostro imperturbable. ¿La señora Paloma se retrasa?, preguntó, observando a todos. ¿Y usted quién es?, comenzó Dolores Carmen, pero el hombre ya mostraba una credencial. Capitán Hernández, del Comité de Investigación. Paloma Martínez no vendrá. Ha presentado una denuncia por intento de fraude relacionado con la venta de su propiedad. La sangre se escurrió del rostro de Dolores Carmen. En el despacho reinaba un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. ¡Qué tontería!, logró decir al fin. No hubo ningún fraude. Fue un acuerdo familiar. Palomita solo está un poco nerviosa, pero Mateito y yo ya lo habíamos decidido todo. Ah, sí. Hernández alzó una ceja. Pues Paloma afirma que nunca dio su consentimiento para vender la finca, y que usted, Dolores Carmen, sin ninguna autorización, recibió 300.000 pesos de los señores García como anticipo por una propiedad ajena. ¡Qué disparate!, se rió con nerviosismo Dolores Carmen. Pregúntenle a mi hijo. Está por llegar, lo aclarará todo. Solo ha sido un malentendido familiar. La puerta se abrió de nuevo y apareció Mateo. Su rostro estaba pálido, su mirada iba de su madre al investigador. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz ronca. Su esposa, Paloma Martínez, ha presentado una denuncia por intento de apropiación fraudulenta de su propiedad, repitió Hernández. Dolores Carmen recibió 300.000 pesos como adelanto por la venta de un terreno rural, sin tener ningún poder legal para hacerlo. La operación se organizó sin el conocimiento ni consentimiento de la propietaria. Fue un malentendido, Mateo se pasó una mano por la cara. Mamá y yo sí hablamos de vender la finca, pero su esposa no dio su consentimiento, intervino Hernández. Bueno, formalmente no, pero... Mateo, exclamó Dolores Carmen. ¿Qué estás diciendo? Lo teníamos todo resuelto. Esa tuya, solo es caprichosa. No sabe lo que le conviene. Mamá, Mateo la miró, confundido. Paloma sí dijo que no quería vender la finca. Nosotros, solo esperábamos convencerla. Convencerla y forzarla a firmar no son lo mismo, señaló Hernández. Dolores Carmen tendrá que acompañarnos a la comisaría para declarar. ¿Qué? Dolores Carmen dio un salto. ¿Cómo se atreve? Soy una persona respetable. Tengo 40 años de trabajo. Y medallas. Y 300.000 pesos ajenos obtenidos de manera fraudulenta, añadió Hernández. Señor Morales, se dirigió al agente inmobiliario, ¿está dispuesto a testificar? Morales empalideció, pero asintió. Sí. Dolores Carmen se presentó como representante de Paloma. Dijo que tenían un negocio familiar. Mientes, gritó Dolores Carmen. Yo nunca dije eso. Mateo, diles tú. Pero Mateo guardaba silencio, con la vista clavada en el suelo. Los García se levantaron de sus asientos. Nosotros también estamos dispuestos a testificar, dijo con firmeza Sergio García. Nos dijeron que la propietaria estaba de acuerdo con la venta, pero que no podía asistir a todas las reuniones. Por eso entregamos el adelanto a Dolores Carmen. Traidores. Espetó Dolores Carmen. Están todos en mi contra. Mateo, deja de estar ahí parado y llama al abogado. Pero en lugar del abogado, entraron dos policías. Uno de ellos sostenía unas esposas. Dolores Carmen Vázquez queda detenida bajo sospecha de intento de fraude a gran escala, declaró Hernández con tono oficial. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas regordetas con un chasquido sorprendentemente suave. Dolores Carmen pareció perder de golpe toda su altivez, se encogió
envejeció de repente. Su mirada se clavó en su hijo. Mateo, susurró. Ayúdame. Pero Mateo seguía paralizado por lo que ocurría, incapaz de articular palabra. Cuando los agentes se llevaron a su madre, se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Paloma se encontró con Mateo en la puerta de su apartamento. No sabía qué esperar, ira, reproches, lágrimas. Pero su marido solo parecía vacío. Entró en silencio al salón y se sentó en el sofá sin quitarse la chaqueta. ¿Por qué?, preguntó por fin. ¿Por qué fuiste a los carabineros? Paloma se sentó frente a él. ¿Y qué otra opción tenía? Ella intentó vender mi finca. Recibió 300.000 pesos de adelanto y los gastó. Eso es fraude, Mateo. Podrías haber hablado conmigo, dijo él con amargura. Habríamos encontrado una solución, devuelto el dinero, pedido disculpas. Intenté hablar contigo, respondió Paloma en voz baja. Muchas veces. Pero nunca me escuchaste. Los deseos de tu madre siempre fueron más importantes que los míos. Mateo la miró con dolor en los ojos. Es mi madre, Paloma. Me crió sola, se sacrificó por mí para que pudiera estudiar. ¿Cómo iba a darle la espalda? Nadie te pidió que le dieras la espalda, negó Paloma, solo que me defendieras. Que pusieras límites. Pero no pudiste. Y ahora está en la cárcel, dijo Mateo con amargura. Le han dado 7 años, Paloma. 7 años por 300.000 pesos. No por los 300.000, corrigió Paloma. Por fraude, por intentar apropiarse de lo ajeno, por mentir y manipular. El tribunal lo tuvo todo en cuenta. Mateo se levantó y fue hacia la ventana. Afuera lloviznaba, gris y triste como su conversación. Yo no puedo con esto, dijo finalmente. No puedo vivir con una mujer que mandó a mi madre a prisión. Paloma sintió un nudo formarse en su garganta. Y yo no puedo vivir con un hombre que permitió que su madre me humillara, se adueñara de mis cosas y se metiera con mi propiedad. Un hombre que no pudo ser mi apoyo ni mi defensa. Mateo se volvió hacia ella. Voy a pedir el divorcio. Supongo que no te vas a oponer. No lo haré, respondió Paloma en voz baja. Tal vez sea lo mejor. Él asintió, recogió algunas de sus pertenencias y se fue sin mirar atrás. El suave clic de la puerta al cerrarse sonó como un punto final en su historia. Pasó un año. Paloma estaba de pie en el porche de la casita de campo, observando cómo el sol poniente teñía de dorado el huerto de manzanos. Iba allí cada fin de semana, lejos del bullicio de la ciudad, de los recuerdos, de las miradas curiosas de los vecinos que cegaramente comentaban su historia. El divorcio fue rápido y casi indoloro, como una extracción dental bajo buena anestesia. El dolor vino después, cuando se disipó el efecto, pero incluso ese dolor fue purificador para Paloma. Mejor un dolor agudo ahora que una lenta putrefacción durante años. Mateo se mudó a otra ciudad. Se decía que más cerca de la colonia donde su madre cumplía condena. La visitaba cada mes, le llevaba cosas, cartas de familiares. Paloma lo compadecía, sinceramente, sin rencor. Él eligió entre la verdad y el amor de su madre. Eligió a su madre, incluso estando entre rejas. Y ella eligió su dignidad, su libertad, su derecho a decidir sobre su vida y su propiedad. No fue una elección fácil, pero sí la única correcta. Isabel y su esposo iban casi todos los fines de semana a la finca. Ese día estaban retrasados. Prometieron llevar plantones para el nuevo jardín. Paloma quería convertir el viejo huerto en un cantero de flores. Su abuela lo habría aprobado. Siempre decía que la belleza era tan importante como la utilidad. El teléfono sonó, rompiendo el silencio vespertino. El número era desconocido. ¿Aló? Contestó Paloma con cautela. Buenas tardes, Paloma, se oyó una voz masculina.
Soy Sergio García. ¿Se acuerda de mí? Paloma se tensó. Claro que recordaba a la familia que casi compra su finca. Sí, por supuesto, respondió. ¿En qué puedo ayudarle? Solo quería decirle que finalmente compramos una finca, su voz sonaba alegre. No la suya, claro, una en el distrito vecino. Y pensé que debía saberlo. Gracias a usted no fuimos víctimas de una estafa. Si no fuera por su firmeza, podríamos haber perdido no solo la seña, sino todos nuestros ahorros. Paloma sonrió. Me alegra saber que todo terminó bien. Y una cosa más, añadió García. Supe de su divorcio. Solo quería decirle que hizo lo correcto. A veces hay que defender nuestros límites, aunque duela. Después de la llamada, Paloma se quedó sentada largo rato en el porche, mirando el atardecer. Del huerto llegaba el aroma a manzanas y hojas húmedas. A lo lejos se oyó el sonido de un coche. Isabel y su esposo habían llegado con los plantones. Paloma se levantó para salir a recibirlos. Por delante tenía una nueva vida, sin Mateo, sin Dolores Carmen, sin miedo ni humillaciones constantes. Una vida en la que volvía a ser dueña de su destino. A veces hay que elegir entre la paz familiar y la dignidad propia. Paloma hizo su elección y no se arrepintió, porque una casa construida sobre mentiras, manipulaciones y robo nunca será una fortaleza. Se derrumbará ante la primera prueba seria, sepultando a todos los que creyeron en su solidez. El suave tintineo de las esposas en las muñecas de Dolores Carmen fue para Paloma el sonido de la libertad. Amarga, solitaria, pero verdadera. Y lo verdadero siempre es mejor que la ilusión más hermosa. Isabel le hizo señas desde el coche. Hola. Trajimos rosas. Vamos a tener el jardín más bonito del barrio. Paloma sonrió y fue a recibir a sus amigos. En su muñeca brillaba una pulsera de plata con un colgante en forma de luna creciente, regalo de su abuela, símbolo del vínculo entre generaciones. Ahora, nadie se atrevería a quitársela.